Buenas noches. Vamos a tener el retiro correspondiente al mes de mayo. En abril no lo tenemos, en abril siempre es muy difícil por el tema de la Semana Santa, las novenas de la Virgen, siempre es un poco difícil, pero antes de que acabe mayo vamos a tener este retiro y además creo que hoy era el día indicado, el sábado no podemos tenerlo, ¿no? Porque hay primeras comuniones aquí en la iglesia, así que hoy era el día indicado para tenerlo porque este fin de semana celebramos en toda la iglesia la fiesta de Pentecostés. Así que nos va a venir muy bien el retiro como preparación para esta gran fiesta en la cual culmina el tiempo pascual. Bien, como tantas ocasiones vamos a tener, porque cuando hablamos del Espíritu Santo se nos hace un poquito difícil. El tema de hoy lo he titulado El Espíritu Santo y los carismas. Ese va a ser el tema general. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo muchas veces se nos hace un poquito difícil, ¿no? Bien, para que se nos haga más fácil vamos a hacer un decálogo, ¿no? Que siempre son ideas concretas. Porque cuando tenemos una charla un poquito larga, una meditación un poquito larga, nos podemos perder. Así vamos centrándonos en cada idea con el decálogo. Vamos directamente ya con la primera idea. Así la he llamado. Pentecostés, la superación de una crisis. Pentecostés, la superación de una crisis. Con la muerte de Jesús se abate sobre los apóstoles una gran crisis. Ellos vuelven otra vez a sus antiguas tareas. Se ve que no han entendido la misión que Jesús les había encomendado. Vuelven otra vez a las faenas, como lo hemos podido ver en algunos evangelios. Una vez que Cristo resucita, se les aparece en el lago y estaban pescando. Vuelven otra vez a sus antiguas tareas. Pero podríamos preguntarnos, ¿habrían olvidado los apóstoles aquellos 3 años de convivencia que tuvieron con Jesús? Yo diría que no. Es verdad que los apóstoles tuvieron sus fallos. Es verdad que los apóstoles abandonan a Jesús. Pero hay que decir algo muy importante en favor de los apóstoles. Amaban profundamente a Jesús. Claro, también podremos decir, ¿y cómo no amarle? 3 años conviviendo con Él. ¿Qué sería eso? Sí, pero muchos le odiaban y muchos querían su muerte. De hecho, lo mataron. Los apóstoles aman a Jesús. Y aquí ya tenemos la primera enseñanza en este retiro. Cuando hay amor de por medio, todo se supera. Todo sale adelante, que es el caso de los apóstoles. Aman mucho a Jesús y ese amor no se pierde en la nada. Ese amor les va a ayudar a salir de esa crisis. Ellos seguían amando a Jesús, seguían estando allí unidos en el cenáculo, allí con la Virgen María, que les apoyaría un montón. Cuando me imagino a los apóstoles, aquí tuvo que hacer un papel importantísimo la Virgen María, de esto les hablé el día de la luz. Yo me imagino allí a los apóstoles, con la Virgen María una vez que le falta a Jesús. Pero es que Jesús, como era hijo solo de la Virgen María, el Espíritu Santo, pero humanamente, solamente de la Virgen María, esas expresiones que tenemos los hijos
en las cuales nos parecemos a los padres. ¿Cuántas veces hemos visto una persona, tienes la misma expresión que tu padre o la misma expresión que tu madre en la manera de hablar, en la forma de comportarse? ¿Han parado a pensar que Jesús tendría las mismas expresiones que la Virgen María? Y cuando los apóstoles están en el cenáculo allí encerrados por miedo a los judíos, cuando ven a la Virgen María, de alguna manera también estarían viendo a Jesús. ¿Y todo lo que esto les animaría? Sin duda ninguna que les animaría muchísimo. ¿Cuál es el problema de fondo de los apóstoles? Para mí tenían dos problemas. Uno, que no habían entendido el Evangelio de Jesús. No lo habían entendido. Una vez ya Jesús resucitado le preguntan, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? ¿Un reinado político? Se habían enterado realmente de muy poco. Cuando se atreven a hacer esa pregunta que nos la recogen los evangelios. Y después también le falta valentía. Están encerrados por miedo a los judíos. Yo diría que eso, de fondo, son los dos principales problemas. Pero aman, Ellos aman. Y ese amor a Jesús y ese recuerdo de Jesús hace que permanezcan unidos. Pero es recibir el Espíritu Santo en Pentecostés y cambia todo. Cambia completamente todo. Cambia radicalmente todo. ¿Qué sería el Espíritu Santo en Pentecostés? Que los transforma radicalmente. Ya no tienen miedo a nada. Salen a anunciar el Evangelio sin miedo ninguno. La lectura de hoy, Pablo, tranquilamente, allí delante del tribunal, tan tranquilo. Pedro también muchas veces enfrentándose allí al tribunal, hablando a las claras, diciéndoles que fueron ellos los que crucificaron a Jesús. Después ya no se cortan por nada. Cambian radicalmente. Por eso hemos dicho, Pentecostés, la superación de una crisis. Hay que ver en qué corto espacio de tiempo los apóstoles pasan de estar encerrados a ponerse a anunciar el Evangelio sin miedo ninguno. En un corto espacio de tiempo. Lo que tardaron en recibir a Jesús. Al Espíritu Santo. Y esto, de alguna manera, para acabar este punto, nos tiene que llenar a nosotros de esperanza. Muchas veces nosotros, cuando vemos tan negro el futuro de la Iglesia, sobre todo aquí en Europa, esto nos tiene que llenar de esperanza. Porque muchas veces nosotros confiamos en nosotros. Y nos tenemos que poner también nuestras esperanzas, por supuesto que también en nuestro trabajo. Pero poner también nuestras esperanzas en el Espíritu Santo, que es el que lo transforma todo. Los apóstoles no habrían hecho nada si no hubiera sido por el Espíritu Santo, nada. Habrían permanecido allí encerrados o en sus tareas en Galilea, habrían vuelto a lo mismo. Hasta que no reciben el Espíritu Santo, no cambian. El Espíritu Santo es el que realmente los transforma, el que los cambia radicalmente. Dice, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y se les agregaron aquel día unas 3.000 personas. Fíjense lo que llegan a realizar los apóstoles. En un día 3.000 personas se convirtieron. ¿Cómo lo harían? ¿Con qué valentía? Esto es algo que tenemos que meditar despacio y que nos tiene que llenar de esperanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sigue viniendo a nosotros en Pentecostés siempre y cuando le acojamos. Segundo punto, vamos poniendo un poquito las bases en estos primeros puntos. Hemos titulado la meditación El Espíritu Santo y los carismas. Para los que habéis llegado un poquito tarde, que lo sepáis, estamos haciendo un decálogo y este sería ya el segundo punto. ¿Qué son los carismas? Son dones espirituales que da el Espíritu Santo
para ponerlos al servicio de los demás, al servicio del bien común. Pero son dones, quiere decir que vienen de Dios, que nos son dados, dones espirituales, pero no son eso que muchas veces lo digo para que no lo confundamos. Cuando decimos nosotros una persona que tiene muchas cualidades humanas, hay que ver esa persona qué carismático es, tiene un carisma para la política o tiene un carisma para los jóvenes, esto lo decimos constantemente, ¿no? Bien, muchas veces son cualidades humanas, no son dones espirituales. Los carismas son dones espirituales para cosas concretas también. Ahora lo iremos viendo un poquito todo eso. Son dones, lo dice así el número del catecismo, habla ahí 3 o 4 números de los carismas. El 799 dice: son dones del Espíritu Santo para la edificación de la Iglesia, el bien de los hombres y las necesidades del mundo. O sea que los carismas no son dones que Dios nos dé para que los pongamos solo al servicio de la Iglesia. Dice expresamente el catecismo, para el bien de los hombres. Es verdad que al principio ha dicho la Iglesia, pero después va ampliando, para el bien de los hombres y las necesidades del mundo. O sea, son dones que Dios nos da para que los pongamos al servicio de la Iglesia, de los hombres y de todo el mundo. No son requisitos para la salvación. No por tener más o menos carismas, ya por eso voy a ser más santo. No. Son dones que Dios da, pero ya digo, no son requisitos para la salvación. Tampoco provienen de un sacramento como puede ser el bautismo. Los puede haber extraordinarios o sencillos. Puede haber carismas muy llamativos y puede haber otros carismas muy sencillos. Puede haber de todas las clases. Puede haber carismas transitorios para una época, para un momento, o los puede haber constantes. Todo eso según lo juzgue el Espíritu. El Espíritu, Él es el que ve las necesidades que hay en la Iglesia. Y Él los puede dar y los puede quitar, dependiendo de esa necesidad que se dé en ese momento en la Iglesia. Y los carismas también tienen que someterse al juicio de la Iglesia, de la jerarquía, porque a veces puede ocurrir que uno piense que tiene un carisma y puede estar muy equivocado, que a lo mejor no es tal el carisma, a lo mejor va cogiendo un camino equivocado. Esa es la suerte que tenemos en la Iglesia. Uno puede estar convencido de una cosa, pero siempre tenemos que estar abiertos al juicio de la Iglesia. Y ahí tenemos una garantía. La responsabilidad, en última instancia, en quien recae es en la Iglesia. Tú puedes decir, bueno, pues yo creo que tengo este carisma, quiero lanzarme a hacer esto, pero siempre acogiendo el juicio de la Iglesia. Puede ser que sea un don del Espíritu o puede ser que no sea un don del Espíritu. ¿Quién tiene que discernir eso? La Iglesia. La Iglesia es la que tiene que discernir eso. Tercero, el Espíritu Santo sopla donde quiere, cuando quiere y cómo quiere. Vamos a entender esto con un ejemplo. Esto se lo escuchaba a un obispo. Decía él, yo esto no lo sabía, me he enterado escuchándoselo al obispo. Dice, cuando te ordenan de obispo, recién ordenado de obispo, tuvimos que ir a hacer un curso a Roma para obispos, para entendernos obispos novatos, ¿no? Para enseñarle un poquito a ser obispo, ¿no? Digamos, una especie de seminario de obispo. Y estando allí, pues pasaban por distintos obispos, les iban explicando allí distintas cosas, y un obispo les estuvo hablando de un hecho.
para que veamos la acción del Espíritu. Dice, la Iglesia a veces tiene unas iniciativas, que está bien que se tengan esas iniciativas, ¿no? Pero tenemos que ver si eso viene del Espíritu Santo. Y para esto es importante que cuando nos pongamos a hacer una obra en la Iglesia, lo recemos ante Dios, lo reflexionemos, lo meditemos, le pidamos al Señor si Él realmente quiere eso. Decía, este obispo ponía un ejemplo. En Estados Unidos intentaron hacer una televisión con todos los medios. Yo cuando estuve en Nueva York me llamó la atención, así a primera vista lo que se veía, las riquezas que tenía la Iglesia en Estados Unidos. Yo vi nada más que Nueva York. Yo entré en varias iglesias. Era verano, hacía calor. Las iglesias siempre estaban abiertas, grandísimas, modernas, claro. Y tenían todo el día el aire acondicionado puesto. Nosotros no somos capaces de tenerlo ni para una misa de un rato. Todo el día el aire acondicionado puesto. Y había a lo mejor 2, 3, 4 personas por allí rezando, no había más. Y todo el día el aire acondicionado puesto. A mí aquello me llamaba la atención. Bueno, pues con esos medios intentaron desde Roma, con la conferencia episcopal sería de Estados Unidos, intentaron hacer una televisión y no salió adelante. Con muchos menos medios salió adelante, por ejemplo, Radio María. Con muchos menos medios salió adelante la televisión de la Madre Angélica. ¿Entendéis lo que quiero decir? Cuando Dios bendice algo, eso lo saca adelante. Por eso no tenemos que apoyarnos, aunque sean necesarios también, pero no tenemos que apoyarnos tanto en los medios materiales como en el Espíritu Santo. Ahí tenemos Radio María, sin nada de publicidad, nada. Solamente con los donativos de los voluntarios. También es verdad que la gran mayoría de los que trabajan son voluntarios. Estuve trabajando 3 años en Radio María, aquí en Arroyo. Pero ahí está. Ha salido adelante. Ya son realidades consolidadas. La televisión de la Madre Angélica y Radio María a nivel mundial. Para que veamos la acción del Espíritu. Cuando Dios bendice algo, lo saca adelante. Lo que pasa es que muchas veces nosotros creamos una estructura y después queremos que el Espíritu Santo a esa estructura que nosotros hemos creado le dé un carisma. Y ese no es el proceso. Lo primero será rezarlo, a ver si eso es algo que Dios quiere. Al Espíritu Santo le tenemos que dar la prioridad y la iniciativa, siempre. Porque como el Espíritu Santo no bendiga nuestras obras, no van a salir adelante. No. Cuarto punto. Puertas abiertas. Ya lo hemos dicho en el primer punto. Los apóstoles están encerrados por miedo a los judíos. Pero esas puertas cerradas se van a abrir y le van a anunciar a todo el mundo conocido de entonces las maravillas de Dios. La Iglesia nace evangelizando. La Iglesia se perpetúa evangelizando. Y esa es una tarea de todos nosotros, que podemos siempre sumar un poquito en esta tarea. Los que sois padres,
anda que no podéis hacer cosas con los hijos. Los que estáis en un trabajo, anda que no se pueden hacer cosas en un trabajo. Sin decir mucho, sin hablar mucho, simplemente con el ejemplo. Un buen ejemplo siempre va a llevar a una persona a preguntarse, ¿y esta persona por qué actúa así? ¿Por qué no es egoísta? ¿Por qué ocupa siempre el último lugar? ¿Por qué se ofrece para ayudar? ¿Por qué lleva siempre esa sonrisa? ¿Por qué es alegre? ¿Por qué no critica? ¿Por qué hace el bien? Esa es, sin duda ninguna, el ejemplo, ese comportamiento, la mejor manera de evangelizar. Puertas abiertas. Salen a anunciar el Evangelio a todo el mundo. La Iglesia no se tiene como finalidad a sí misma. La finalidad de la Iglesia es el mundo. Es ir construyendo el reino de Dios en el mundo. A veces nos quedamos nosotros mirándonos el ombligo en la Iglesia. No. Tenemos que mirar fuera. Una Iglesia de puertas abiertas. Como tanto dice el Papa, una Iglesia en salida. No una Iglesia encerrada. Una Iglesia en salida. La Iglesia o es misionera o no es Iglesia. Les voy a leer un texto que nos puede ayudar a entender muchas cosas. Lo he leído por ahí y lo he visto escrito en más de una parte. Dice así: sin el Espíritu Santo, Cristo pertenece al pasado. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia es una organización. Sin el Espíritu Santo, una organización más, perdón. Sin el Espíritu Santo, la misión, el anuncio del Evangelio, es simple propaganda. Sin el culto, sin el Espíritu Santo, el culto es una evocación mágica. Sin el Espíritu Santo, la moral es una disciplina de esclavos. Y esto viene a ser verdad. ¿Por qué tanta gente que tiene esa imagen de la Iglesia? Vosotros como yo habréis cruzado con muchas personas. No, la Iglesia eso es una empresa, no te dicen hasta es una mafia, cosas así, ¿no? Si perdemos la visión de que está iluminada y animada por el Espíritu Santo, pues es una empresa más, es una estructura más, ya está. Lo importante de la Iglesia es que está animada y vivificada por el Espíritu Santo. Eso es lo grande que tenemos. Pero si quitamos la acción del Espíritu Santo, ya se pierde toda la fe, ya la Iglesia viene a ser, pues eso, una empresa más, una estructura más, y no es eso. Pero siempre y cuando creamos en la acción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está detrás. Quinta idea. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. En la Iglesia, cada uno debe conservar su personalidad y los dones que Dios le haya dado. La riqueza de la Iglesia, de la que tanto se habla en muchos lugares, pero la auténtica riqueza de la Iglesia son sus miembros. Sois vosotros, o mejor dicho, somos nosotros. Esa es la riqueza de la Iglesia. Las piedras vivas que somos las personas, que somos los cristianos. Esa es la auténtica riqueza de la Iglesia. No todos sentimos lo mismo, no todos pensamos lo mismo, no todos pensamos por igual, pero todos servimos a lo mismo.
todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. En cada uno. Cada uno quiere decir en todos. De alguna manera el Espíritu Santo se manifestará en cada persona. Ayer salía de la residencia de mayores, me quedé por allí un ratito hablando con los mayores, con la familia. En un momento ya me quedé solamente con una persona ya bastante mayor, ya rozando los 100 años, allí con su hija. Y claro, su hija está ya muy mal, la madre está ya muy mal con esa edad, ha perdido muchísimo. Y me decía, ¿para qué tiene Dios aquí a mi madre, ya en estas condiciones? Y yo le dije, cuando está aquí es por algo. Tu madre tiene alguna misión que cumplir. Y le dije así, aunque sea que nosotros crezcamos en paciencia con ellos, en entrega a ellos, que no seamos egoístas, a lo mejor que saque a la luz muchas comodidades o cosas que tenemos nosotros de no querer entregarnos a ello, algo. Cuando Dios no se la lleva es porque tu madre no ha acabado de cumplir la misión que tiene que cumplir aquí en la tierra, la que sea. ¿Por qué no? Esto quizás sea un poco duro y a lo mejor si no se tiene mucha fe a lo mejor no me lo entendéis. Porque cuando nosotros vemos a una persona ya mayor, una enfermedad larga, estoy mirando las caras vuestras y algunos de vuestros familiares los he visto así, ¿no? Pero a lo mejor, ¿por qué no? Dios está purificando a esa persona en esa vida que a nosotros nos parece inútil, porque está sufriendo. Yo he visto algunos muy mayores, prácticamente piel y huesos, y así aguantar mucho tiempo. Y a lo mejor el Señor los tiene ahí, a lo mejor para purificarlos, y a lo mejor para no pasar por el purgatorio, qué sé yo, o qué sabemos nosotros. Lo que sí tenemos que estar seguros es que cuando Dios tiene aquí a una persona es para cumplir una misión. Por eso tenemos nosotros que respetar mucho a cada persona, a los dones que Dios le ha dado, que se los ha dado sin duda ninguna, a todos. No hagamos ahí acepción de personas, este no me cae bien, este no, este sí, no. A todos nos ha dado el Señor algún don. A cada uno, dice ahí la palabra de Dios, que será la lectura que leeremos este domingo, la segunda lectura en la misa de Pentecostés. La lectura que vamos a leer, la lectura de los carismas. Esa pluralidad que hay dentro de la Iglesia no tenemos que verlo como una amenaza. A veces lo vemos como una amenaza. No, es un don de Dios. Es un obsequio que Dios nos ha dado. Por eso, en la Iglesia, todos tenemos cabida. Vosotros habréis escuchado, como yo he escuchado en varias ocasiones, además muchas veces sin entender casi nada o nada. No es que a mí el Opus, voy a poner por ejemplo el Opus no me gusta. Tampoco tiene que gustarte. Es que hay multitud de espiritualidades en la Iglesia. Pero no sería exacta y muy acertada, creo, esa frase del Opus no me gusta, o los jesuitas no me gustan, o las comunidades neocatecumenales no me gustan, o los carismáticos no me gustan, o los cursillistas no me gustan. Aquí podemos decir distintas espiritualidades que hay en la Iglesia, en movimientos, en congregaciones, en órdenes religiosas, hay muchas, ¿no? No creo que sea acertado eso de no me gusta. Digamos, yo no me veo ahí. Yo esa espiritualidad no me veo, no me llama.
Pero que no te llame a ti no quiere decir que no llame a otros. Y que no les haga mucho bien a esas personas. Y que para esas personas va a ser una ayuda muy grande para su vida espiritual y para su salvación. Así es como tenemos que verlo. No, porque yo no me vea ahí viviendo esa espiritualidad, no me gusta. O lo veamos incluso en contra, o hablemos mal de ellos. No, tú no tienes ese carisma, muy bien, no pasa nada. Pero otros tendrán ese carisma. Las órdenes religiosas, las congregaciones. Aquí tenemos en el pueblo, nuestras monjas se dedican a la enseñanza, un carisma. Otras se dedican a la caridad, otras a las misiones, otras a los ancianos. Pero es que todo eso va edificando la Iglesia. No digamos, no me gusta, incluso, peor todavía, no rechacemos, no. Porque cuando esas órdenes están ahí, esas congregaciones, esos movimientos están ahí, es porque hay personas en ellos. Y es porque Dios los está bendiciendo. Y el Espíritu Santo los está ayudando. Si Dios le quitara sus dones, esa ayuda, dejara de sostenerlos, desaparecerían. Entonces pensemos que no es una cosa de los hombres. Es una cosa de Dios. Todos los carismas que tenemos en la Iglesia, todos. ¿Por qué no? Tengamos esa mente abierta, ese espíritu abierto. ¿Cuántas veces habré escuchado aquí en el pueblo cuando había las comunidades neocatecumenales? No, es que había una secta en el pueblo. ¿Qué secta ni qué nada? No, es que los del Opus, es que son una secta. ¿Qué secta? Que tú no te veas ahí tu espiritualidad me parece muy bien. Yo le digo a los compañeros, así en tono de broma, yo soy de la espiritualidad de San Pedro, ¿no? Yo soy cura diocesano, no me veo en ninguna congregación religiosa, me han llamado ya y lo han intentado conmigo algunos grupos, pero no me veo. Me siento bien así como estoy, sacerdote diocesano, párroco de un pueblo, sin pertenecer a ninguna congregación. Aquí tenemos algunos sacerdotes, hijos del pueblo, que ya pertenecen a algún movimiento, a alguna congregación. Muy bien. No hay ningún problema. Bendito sea Dios. El que no tenga sus carismas, pues no los tiene. El que los tiene, pues que los viva. Eso siempre será una riqueza en la Iglesia. Me llama mucho la atención, esto no se lo habré contado en alguna ocasión, cuando tuvimos el sínodo diocesano, para que veamos lo diferentes que somos. Aquí aquello me llamó la atención un montón. Una vez que ya habíamos hecho esa etapa primera en el sínodo, elaboramos aquí en las parroquias las propuestas, las mandamos al obispado, allí las volvieron a elaborar, uniéndolas a otras, y ya cuando llegan a esa etapa final del sínodo, pues son ya propuestas muy elaboradas. Recordaréis allí en el salón de actos del seminario, con aquella pantalla, aquellas maquinitas que teníamos para pulsar. Yo me preguntaba, cuando salían alguna serie de propuestas, digo, ¿pero cómo puede ser posible que se vote en contra de esta propuesta? No había, y aquí estuviste algunos en el sínodo, no había ni una sola propuesta, ni una, que saliera al 100%. Yo no sé si algunas al 80% de los votos a favor. Siempre había un 10, un 15, un 20% en contra. Y yo me decía, ¿pero cómo puede la gente votar en contra de esto? Porque somos diferentes. Y cada uno tenemos una manera de pensar. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Como no tengamos muy claro que somos diferentes y lo aceptemos así, pues vienen los problemas, vienen las rivalidades, las luchas, vienen muchas cosas. Hay que aceptar al otro como es, con esas diferencias. Porque esas diferencias es una riqueza para la Iglesia. Sin duda ninguna. Punto sexto. Los carismas son concretos y reales para cada época histórica.
El Señor va dando una serie de carismas para cada época. Es que todos los tiempos no son iguales en la historia, todas las necesidades no son iguales, y ya no digamos nada, las mentalidades. Para ciertas épocas, una cosa era lo normal, nosotros lo vemos hoy y nos escandalizamos. No podemos juzgar nosotros con la mentalidad de hoy tiempos pasados. Porque a nosotros nos va a pasar lo mismo, No vayáis a creer, bueno, nosotros, siglo XXI, todo lo que hacemos nosotros está perfectamente hecho. Bueno, la mentalidad nuestra del siglo XXI, una mentalidad súper avanzada, todo lo que hacemos lo hacemos perfecto. No. Cuando pasen unos siglos, se verán como auténticas aberraciones cosas que estamos haciendo nosotros y que nuestra sociedad más o menos pues tiene un poco aceptada. Por ejemplo, el hambre en el mundo. Nosotros eso tampoco es que nos quite el sueño. Es verdad que tenemos la campaña Manos Unidas y hacemos cosas que este año, por cierto, no la hemos hecho. No sé si hacerla en verano, pero no la hicimos. Con las candelas y todo eso no la hicimos. Habría que hacerla. Pero nadie me ha dicho, oye, señor Parco, que no ha hecho usted la campaña de Manos Unidas. Nada, no le damos tanta importancia. También es culpa mía, porque lo podría haber hecho en otro día, ¿no? No le damos tanta importancia, ya no digamos nada al aborto. ¿Cuánta gente en nuestra sociedad hay a favor del aborto? Muchísima, de quienes menos nos podemos imaginar, y son asesinatos. Y estoy convencido de que estas dos cosas, estos dos ejemplos que he puesto, el aborto y el hambre en el mundo, cuando pasen 100, 200 años, 300 años, no lo sé, dirán, mira lo que hacían en aquella época. Nosotros, como vemos ahora mismo una aberración, la esclavitud, cuando pasen siglos también verán como una aberración estas cosas que estamos haciendo nosotros ahora. Por eso el Espíritu Santo va suscitando personas, carismas para cada época de la historia, porque cada época es distinta, cada época es diferente, con necesidades concretas diferentes. Les voy a poner el ejemplo. Si se han fijado, son un poquito observadores, el día que baja la Virgen, lleva ya por lo menos 2 años viniendo un religioso joven con un hábito, se pone allí al lado nuestro cuando baja la Virgen, ¿no? Ese chico es mercedario. Los mercedarios siguen existiendo, cuando vemos a ese chico siguen existiendo. Tenían una misión igual que los trinitarios, son muy parecidos, que era liberar a los cautivos. Que los piratas de Argel salían, los cogían a los cristianos en los barcos, se los llevaban y había que pagar un rescate. Todavía hay algo de eso todavía, de pagar los rescates. Y como era una necesidad en aquella época, pues salieron los mercedarios. Salieron los trinitarios. ¿Sabíais que Cervantes fue encarcelado y liberado por los trinitarios? Gracias a los trinitarios hoy tenemos el famoso libro El Quijote, ¿no? Si no hubiera sido por los trinitarios, no tenemos el Quijote. Me decían que, fijaos, esto sí que es un ejemplo, esto es impresionante, que los trinitarios, digamos que eran más ricos y tenían dinero para pagar los rescates, o lo conseguirían por donativos, por lo que fueran, ¿no? Pero los mercedarios eran más pobres. ¿Y sabéis qué hacían para liberar a los cautivos? Se intercambiaban con ellos. Casi nada. Ya hay que tener vocación, porque a saber lo que pasarían en aquellas cárceles de trabajos forzosos y de penurias. Hay que tener mucha vocación para hacer eso, mucha. Pues son carismas que ha ido suscitando el Espíritu Santo para cada época concreta de la historia. Punto 7. No hay carismas
ni mejores ni peores. ¿De dónde le viene el valor a los carismas? Pues de su origen. Y son dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, provienen del amor de Dios. Los carismas más llamativos, los menos llamativos. Esos dones que Dios nos da a cada uno de nosotros provienen del amor de Dios. Y todo lo que proviene del amor de Dios siempre tiene que ser algo bueno. Aunque sean muy diferentes, aunque sean muy distintos. Siempre ponemos ese ejemplo, ¿no?, del jardín, ¿no? Si en un jardín solamente hubiera una clase de flor, por ejemplo, claveles, pues sería un jardín bonito, pero evidentemente es mucho más bonito si hay rosas, hay azucenas, hay toda clase de flores. Flores, distintas formas, distintos aromas, distintos colores. Así es la Iglesia. La variedad es una riqueza, una gran riqueza. No hay carismas ni mejores ni peores. Todos provienen del amor de Dios. Y si provienen del amor de Dios, los tenemos que ver con mucho respeto. ¿Cuántas veces habréis escuchado vosotros, como yo, decir: bueno, no entiendo qué hacen las monjas de clausura ahí encerradas, más bien harían yéndose de misiones? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Muchísimas. Pero es que eso también es un carisma en la Iglesia. Vete tú de misiones. No es que mi misión, mi carisma, mi vocación es el matrimonio. Bueno, y la de ella, su vocación, su carisma, es ser monja de clausura. Pero tienen una misión en la Iglesia. Las de las misiones y las monjas de clausura. Y vosotros los matrimonios. Todos tenemos una misión. Por eso no hay carismas ni mejores ni peores. Todos provienen del amor de Dios. Son un don de Dios. Y lo que es de Dios, lo que da Dios, no puede ser nunca malo. Tiene que ser siempre bueno. Punto octavo. ¿Por qué competir? Vamos a construir. Acabamos de decir que no hay carismas ni mejores ni peores. Que todos son buenos y todos son queridos por Dios. Pero a veces, esto pasa con más frecuencia de la que nos parece, a veces nos creemos, digo así hablando, no a nivel personal, sino a nivel de grupos y movimientos, bueno, y también a nivel personal. Nos creemos un poco superiores. A veces no lo decimos, pero a veces incluso hasta se dice claramente. A veces no lo sentimos, pero lo pensamos. Y no lo decimos, pero lo sentimos. Nos creemos un poquito superiores. Que mi grupo es superior a los otros grupos que hay en la Iglesia. Mi movimiento es superior a los otros grupos que hay en la Iglesia. Mi parroquia, la Asunción, es superior a San Sebastián y a San Antón, ¿no? Cosas así. Y ahí nos equivocamos. Eso es un error. Porque en la Iglesia hay trabajo para todos. Anda, que hasta que evangelicemos el mundo entero no hay trabajo, empezando por nuestros pueblos. Y es un error también, porque cuando hay rencillas entre nosotros, cuando competimos entre nosotros, esa es una señal clarísima, pero clarísima, de que no estamos caminando. Estamos en otra tarea, pero no la tarea común que tenemos en la Iglesia. El que está caminando no se entretiene con rencillas y luchas, se dedica a caminar. Y todos esos dones y carismas
son queridos por Dios. Como he dicho antes, brotan del amor de Dios. Así que respetemos y valoremos mucho las cualidades, los dones que Dios da a cada persona. No intentemos anularlos, que a veces intentamos anular. Lo intentamos. Este tiene tal cualidad, a ver cómo hago para que no destaque porque me quita a mí mi protagonismo. Estas cosas las decimos así de claras y nos reímos, pero anda que no pasa. Cosas de estas. Intentamos anular un poquito o mucho a ese que destaca porque me puede quitar a mí mi protagonismo, mi lugar en la iglesia, ya no voy a destacar yo tanto. No lo decimos así con esa claridad y muchas veces ni lo vemos, pero muchas veces detrás de nuestro comportamiento hay mucho de esto. Me acuerdo en un pueblo, sin decir el nombre, salíamos el día del patrón del pueblo, le tenían mucha devoción en el pueblo porque era un Cristo, cuando lo sacaban llovía y había 2 personas picadas, una con la otra, y querían ellos ir cantando en la procesión. Se picaban las 2 cantando y no se enseñaban las canciones. Yo les decía, vamos a ver, decidme las canciones, yo las paso a un folio, las tiene toda la gente fotocopiadas. No, yo no quiero, no, porque le quitaban el protagonismo. Y no podían cantar la gente las canciones porque se las sabían solamente ellas, las coplillas. La gente sabía alguna y cantaban algunas, pero otras no, como solamente se las sabían ellas, y a lo mejor ya han dejado este mundo y se la han llevado a la tumba. No lo sé, ya no sé yo qué ha sido de estas personas, ¿no? No puede existir eso en la Iglesia. He puesto un ejemplo, pero hay tantos ejemplos parecidos a este, tantos ejemplos. Cuando nos dan un cargo, una responsabilidad, en vez de verlo como un servicio, lo vemos como algo para destacar y figurar. ¿Cuánto nos equivocamos ahí? 9. Estamos ya acabando. Somos distintos, pero de la misma familia. Dice ahí la segunda lectura que leeremos el domingo. Hay diversidad de carismas, pero el espíritu es el mismo. La Iglesia que Jesús quiso y quiere, es universal. Es una Iglesia capaz de acoger a todos, en toda familia. Pensad en vuestros hijos. No son diferentes, completamente diferentes, completamente. Anda, que no son diferentes los hijos. Pero eso es lo bonito de una familia, que esos hijos sean diferentes. También en la Iglesia somos diferentes. Y lo que nos une no es que todos seamos iguales, no. Eso no es lo que nos une. Lo que nos une es que formamos una familia, que somos hijos de un mismo Padre, que formamos una fraternidad y tenemos una misma misión. Punto 10, me estoy dando cuenta que ya va siendo tarde. El punto 10 lo hemos leído hoy en el Evangelio. Que todos sean uno para que el mundo crea. El fin último de los carismas es manifestar a cada uno, a cada persona, el amor de Dios. La Iglesia de Cristo es la expresión más real y cierta de que Dios nos ha amado, de que Dios nos ama y de que Dios nos seguirá amando. Detrás de todo ello está el amor de Dios. Y Dios quiere que todos los hombres encuentren la salvación. Y los carismas son esos detalles bondadosos que Dios tiene para manifestar esta realidad. Y la unidad entre nosotros es un requisito
para la evangelización. Si no hay unidad, no puede haber evangelización. Les voy a contar un ejemplo que he escuchado esta misma mañana a un sacerdote en las redes sociales. Lo había visto él, 2 ministros extraordinarios de la Eucaristía. Esto no le ha pasado a nuestras puris, no. Aquí tenemos 2 ministras extraordinarias de la Eucaristía. Una iglesia con mucha gente. Ha llegado el momento de dar la comunión y el sacerdote ha invitado, esto lo habéis visto muchas veces que lo hemos hecho, ¿no? Uno que se quedara allí a su lado, aquí en el presbiterio, y el otro que se fuese allí al final de la iglesia a dar la comunión. El que debería haberse ido atrás de la iglesia ha puesto el grito en el cielo. ¿Qué pasa? ¿Que él es menos? Allí protestando, allí, en el momento de dar la comunión, imagínense la situación. Qué ejemplo, ¿no? Sin unidad, ¿qué vamos a evangelizar? No podemos decir que Dios es amor si entre nosotros estamos enfrentados. Y no nos enfrentamos como la primera lectura de hoy por cuestiones teológicas. Eso ya no pasa tanto en nuestro mundo. Los enfrentamientos entre nosotros vienen por la vanidad, por las envidias, por los celos, por el afán de mandar. Ahí vienen nuestras desuniones. Y con esas desuniones es muy difícil evangelizar. ¿Quién se va a creer el amor de Dios si ven estos comportamientos en nosotros? He puesto este ejemplo de los ministros extraordinarios de la Eucaristía. ¿Cuántos detalles de esto pasan muchas veces en nuestras parroquias? Pues nada, ya acabamos, nos quedamos un ratito en silencio, muy poquito, porque ya veo que es tarde. Nos quedamos meditando un poquito este decálogo y que este decálogo nos ayude a todos nosotros para prepararnos para la fiesta de Pentecostés, esta gran fiesta que celebraremos este domingo.